Muy buenas nuevamente, nos encontramos de nuevo en este ya quinto vídeo sobre la jurisdicción contenciosa y quiero continuar donde lo retomamos ayer. Sería la diapositiva número 14, el estudio del procedimiento ordinario. Con carácter previo al estudio del procedimiento ordinario, debo hacer dos reflexiones de estas que sería interesante hacer en clase con vosotros presentes, no con ustedes presentes, pero que, bueno, pues por las razones que tenemos no podemos ver. Les dije en el análisis del artículo 29, la inactividad, que la misma no necesitaba ser previamente intimada, o sea, que podía ser judicialmente recurrida directamente. Hoy conozco un auto del Tribunal Supremo dictado precisamente en una reclamación. Es el auto de 25 de marzo de 2020, dictado en el recurso 88/2020 por una asociación profesional de sanitarios, precisamente requiriendo como medida cautelarísima la dotación de medios de protección contra el coronavirus. La cuestión es la siguiente. Aquí lo que se impugna, y es interesante este auto, porque lo que se impugna es una inactividad. El Tribunal Supremo, sin embargo, se descuelga diciendo que el artículo 29.1 viene a imponer una reclamación previa a la Administración y solamente se abre el recurso contencioso cuando pasen 3 meses por silencio. El artículo es bien claro. Yo esto no estoy de acuerdo con ello, lo dice el Supremo. Esto es para valorar la urgencia, porque el 29 claramente dice podrán formular reclamación. Ese podrán es una posibilidad, no es un recurso, no es algo preceptivo, no es algo que obligue. Esta es la primera reflexión. La segunda tiene que ver si vais al artículo 44 bis, con un artículo 44 bis que está en tramitación y que no lo tenéis en las diapositivas ni en ninguna parte, pero que también nos da pie a un comentario interesante. Mirad, este artículo viene a decir, o la propuesta de este artículo, lo tenéis en los materiales: el Consejo General del Poder Judicial, a propuesta de las Salas de Gobierno, del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia, podrá determinar, mediante acuerdo que se publicará en el Boletín Oficial del Estado, la extensión máxima y otras condiciones extrínsecas, incluidas las relativas a la presentación por medios telemáticos de los diferentes escritos procesales. ¿Qué se busca con este artículo? No estamos ante algo nuevo, era algo que ya teníamos cuando se reformuló el recurso de casación en el año 2015, se introdujo un artículo 87 bis 3 que ya habilitaba a la fijación de una extensión máxima de los recursos de casación. Claro, evidentemente esto es solo para el Supremo, donde estos magistrados del Supremo están por encima del bien y del mal y no querían leer demasiado. ¿Esto en qué se concretó? Pues se concretó en un acuerdo muy criticado, en un acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo de 20 de abril de 2016 que limitó la extensión máxima de los escritos de recursos de casación. Concretamente a 50.000 caracteres, o lo que vienen a ser 25 folios, e incluso imponiendo tanto la distancia de los márgenes como incluso el tipo de letra, la Times New Roman de 12 puntos, o 10 puntos si se entrecomillaba alguna cosa textual. Bien, la cuestión es que esto fue muy criticado en su momento por los colegios de abogados, y esto me permite abrir un debate que es interesante y que me gustaría discutir si alguna vez tenemos ocasión de cuando nos volvamos a ver. Los abogados deben tener algún límite a la hora de presentar escritos. Claro, esto es una cosa que, bueno, pues como juez nos encontramos de todo. Nos encontramos sentencias escuetas, pero muy claras, y nos encontramos con sentencias pues hechas al peso. En la actualidad, con sentencias, con demandas. En las sentencias ocurre lo mismo. Hay jueces pues que empiezan a meter jurisprudencia, empiezan a meter ese copia-pega indiscriminado pues que da lugar a mamotretos, tanto escribimos demasiado. En otros países llama mucho la atención la cantidad la extensión que tienen nuestros escritos. Claro, esto limita mucho y era cuestión de tiempo de que esto se extendiese. ¿Hacia dónde va este artículo 44 bis? Que es muy interesante. Pues va hacia la limitación de la extensión máxima de los escritos de demanda. Es decir, nos encontramos con escritos de demanda hay veces pues de 90 páginas, de estos que se leen en vertical, porque gran parte de lo que contienen esas 90 páginas, evidentemente,
es una cantidad innecesaria de datos que se introducen. Vuelvo a deciros, un artículo interesante, que conozcáis este artículo 44, que lo conozcáis y que, bueno, pues veáis por dónde van a ir los tiros. Bien, vamos a la diapositiva 14. El procedimiento ordinario corresponde a los artículos 45 a 65 de la Ley de la Jurisdicción. Y básicamente os he puesto, cuando veáis que utilizáis, vemos el color azul porque es el color, como veis en la fotografía, de las carpetas con las que se utiliza el recurso ordinario. Y ahí os he puesto el escaneo de esa carpeta porque es básicamente las partes del proceso contencioso administrativo. Tenéis un demandante, generalmente será un particular, el demandado, que generalmente será una administración, y también puede haber un codemandado. Una cuestión, por tema de protección de datos, este tipo de carpetas ya no las podemos utilizar. Tiene que estar esto en el interior. En las carátulas solamente puede haber el número del procedimiento y el año. El procedimiento, por ejemplo, el 137/2020, pero ni un solo dato personal más por tema de protección de datos personales. Es decir, que si vais a un juzgado y tenéis que hacer cualquier trámite, pues veréis encima de la mesa de los funcionarios, veréis el expediente, pero nunca, digo, por tema de protección de datos, se han eliminado este tipo de cosas. Bueno, ¿qué partes vamos a tener en un proceso contencioso? Creo que os dije en alguno de los anteriores vídeos que si no hay administración, la regla es que si no hay administración, no hay contencioso. Esto es una jurisdicción, acordaos del vídeo número 1, una jurisdicción que se ha dicho siempre privilegiada, o que la administración tenía tanto un derecho estatutario, el derecho administrativo, como una jurisdicción que la juzga a ella como administración. Lo normal es que tengamos siempre una parte actora, que suele ser un recurrente, un particular, que impugna en la mayoría de los casos un acto administrativo concreto. Ojo, también puede ser una administración, que impugna una actividad de otra administración. Es muy escaso, es decir, normalmente las administraciones no llegan al extremo de litigar entre ellas, pero hay veces que sí. Es que la abogacía del Estado, por ejemplo, impugna acuerdos de ayuntamientos que son contrarios al interés general. Por ejemplo, en época de crisis hemos tenido ayuntamientos que se habían subido el sueldo, incluso siendo justificada la subida para equiparar con eso, pero mira, la norma decía claramente que había un límite en las subidas de sueldos y que no se podía hacer. Entonces la abogacía del Estado impugnó determinados acuerdos. Sabéis que no es un control que se lleva sobre no un control, porque los controles desaparecieron sobre el ámbito local, sino la posibilidad de impugnar cuando la administración no obedezca a los requerimientos de la subdelegación del gobierno. Bien. Cualquiera que ostente, ¿quién puede ser parte actora? Pues volvemos a algo que ya vimos en temas anteriores. Cualquiera que tenga la legitimación del artículo 19. Con lo que hay que añadir, a lo que hay que añadir las prohibiciones del artículo 20. Por ejemplo, no pueden formular recurso los órganos de una administración contra la propia administración. Es decir, ¿por qué? Pues porque la administración tiene personalidad jurídica única. Esto la única excepción la tiene, además hay una sentencia de 2005, la 397-2005, dice que esto no vulnera, o los particulares cuando obren por delegación, etc. Tenéis las tres limitaciones que tenéis en el artículo 20. En segundo lugar tenemos el demandado. Prototípicamente va a ser siempre o una administración o una de sus personificaciones. La parte demandada serán, pues dice el artículo 21, las administraciones públicas, personas, entidades, y también tenemos en el 21c aquellos, el codemandado, o aquellos, vamos a... La regla, vuelvo a deciros, si no hay administración, no hay contencioso. También puede ser la Universidad de Alicante, tenéis ahí el ejemplo. Y el codemandado, que en la ley del año 56 era el coadyuvante, tenéis varias de dos tipos. Normalmente el codemandado suele ser una persona que tiene derecho a presentarse porque quiere defender la actuación de la administración. Es decir, el ejemplo prototípico es una oposición, un recurso
que se interpone contra el resultado de una oposición a la que han concurrido, imaginaros, 100 candidatos, y evidentemente el que ha quedado, si había 10 plazas, el que ha quedado en la plaza número 11, o sea, que se ha quedado sin plaza, recurre. Claro, evidentemente los 10 que han aprobado tienen derecho a presentarse como codemandados porque les interesa. Imaginaos que si hay otro cómputo, uno de los que había aprobado puede quedarse fuera. Por lo tanto, hay dos tipos de codemandados. El codemandado facultativo, este que tiene derecho a presentarse para defender su propio interés, pero que coincide con el de la administración. Es decir, es el ejemplo que os he puesto del opositor. Y el codemandado necesario. Hay casos donde, por ejemplo, en el 21.1c dice, acordaos de la unidad de jurisdicción en materia de responsabilidad patrimonial, las aseguradoras de las administraciones públicas siempre serán parte codemandada. Es decir, pues ¿por qué hay que llamarlos como codemandados? Pues porque si hay una condena a la administración de abonar una cuantía, evidentemente el asegurador de la administración, aunque sea un sujeto privado, es el que va a tener que hacer frente a esa cuantía económica y debe comparecer al juicio para alegar aquello que estime conveniente. Normalmente coincide con la administración. O también, y esto por eso lo tenéis en verde, porque está en el artículo 196, no está en la ley de la jurisdicción, está en la ley de contratos del sector público 9/2017. Los concesionarios del servicio. Aquí funciona de distinta manera. Aquí hay veces que en materia de responsabilidad patrimonial la condena puede ser impuesta, pero la administración debe declararlo así expresamente, directamente al concesionario de la administración. Una empresa que abre unas zanjas en la acera, por ejemplo, y no las señaliza. Una persona tiene un daño y la administración en el procedimiento, pero lo debe hacer en el procedimiento administrativo, puede declarar directamente la responsabilidad del concesionario. Es decir, no es... Yo el artículo 196 de la Ley de Contratos del Sector Público lo he interpretado siempre así. Es una condena directa al concesionario, no es una condena solidaria. Aquí hay mucha discusión jurídica, porque hay distintos planteamientos, pero aquí la condena debe declararse al particular. Cuando se celebre el juicio, deberá estar la administración y deberá estar el concesionario, porque la sentencia puede condenar al concesionario directamente al abono de la indemnización, sin necesidad de establecer una solidaridad con la administración pública con la que contrató. Y tenemos un problema que se nos ha planteado alguna vez, donde ya os digo que el codemandado, dijéramos, está en la misma línea, aunque su interés sea privado o sea particular, pero defiende la actuación de la administración. Esto nos lo hemos encontrado algunas veces con codemandados que vienen, por ejemplo, el problema lo he llamado el problema porque lo llama así la doctrina del codemandado ficticio o travestido procesal. Y os explico en qué consiste esto. En un recurso, por ejemplo, que hubo contra os pongo aquí, esta figura sale en varios autos del Supremo, que tenéis aquí señalados, el de 21 de febrero de 2008, o la sentencia del Tribunal Supremo más posterior de 23 de noviembre de 2010, donde, por ejemplo, se declaró esta figura. Esto yo me lo encontré, por ejemplo, en un asunto, concretamente de un concurso de profesorado de la Universidad de Alicante, donde se permite que se presenten como codemandados aquellas personas que habían participado. Era un procedimiento abreviado. Y vino un codemandado que teóricamente debe defender la actuación de la administración a decir, bueno, que el procedimiento había sido... estaba todo mal, bueno, vamos a ver. Si usted no recurrió en su momento, usted ha podido ser parte actora, pero lo que no puede venir es como codemandado a ejercer la función de coactor, o apoyar al actor. Eso es un codemandado ficticio. Esa figura no se puede admitir. ¿Qué dice la jurisprudencia? Que este tipo de personas, a este tipo de codemandados, que no van como codemandados, sino que quieren ser coactores, pero no recurrieron en su momento, hay que apartarlas del procedimiento. Con un caso curioso, os pongo ahí una sentencia del Supremo, la 35/2019, de 21 de enero, donde, por ejemplo, era una materia de combustibles, de regulación de los combustibles, y donde se presentó una asociación que manifestó querer comparecer como codemandado en ese procedimiento. Se impugnaba, creo que un Real Decreto en materia de combustibles, para estar informada de lo que se decía. El Tribunal Supremo lo dio por válido.
En la diapositiva 18, por ejemplo, tenéis cómo se encabeza una sentencia. Esta es de un juzgado de lo contencioso y hay que identificar parte actora, representada por tal letrado, representada por tal procurador en su caso, la parte demandada, por ejemplo aquí era la Universidad de Alicante, y la parte codemandada. Hay que identificar a todas las partes en el encabezamiento de la sentencia. Y entramos ya en lo que es el grueso del estudio del procedimiento ordinario. Aquí lo tenéis, los epígrafes que vamos a analizar los tenéis en las diapositivas 19 y 20 y en color naranja los correspondientes artículos de cada uno de ellos. La diapositiva 21 es importantísima. Si esto lo retenéis, vais a tener prácticamente dominado la diferencia entre un tipo de recurso y otro. Los tres tipos de recursos normales, después están los especiales que los estudiaréis aparte, como son el procedimiento de derechos fundamentales, el de unidad de mercado, es una serie de procedimientos especiales, pero aquí vamos a dar los procedimientos comunes, los ordinarios. Son el procedimiento ordinario, que ha sido el tradicional, el de toda la vida, un procedimiento por escrito, largo, con muchas fases, y que os he puesto este esquema porque es el de tres líneas de metro. Tres líneas de metro con distintas paradas y que todas llegan a un punto final que se llama sentencia. Bueno, de aquí esto requiere varios comentarios. Si esto fuera una línea de metro normal, pues vosotros cogéis el metro en la primera de las estaciones, la primera sería en el procedimiento ordinario que he utilizado el color azul, el escrito de interposición. Pero a diferencia de un metro, aquí no sabemos el metro a la velocidad a la que va a ir. Hay veces que a una de las partes le interesa que el tren vaya muy rápido y a la otra le interesa que el tren vaya muy lento, o a las dos le interesa que el tren vaya muy lento, incluso al propio recurrente. Es decir, esto no tiene una fecha de llegada predeterminada. Después tampoco es necesario que se recorran todas las estaciones. Veremos que hay veces que hay cuestiones que el tren se aparta, pues porque una inadmisibilidad, por ejemplo, y se termina ese procedimiento, pues si no se subsana el requerimiento, bueno, determinadas cuestiones que no necesariamente en todo procedimiento vamos a llegar a la sentencia. Después os he puesto dos comparaciones. Ya os digo, las fases que tiene las fases que vamos a ver en el procedimiento ordinario se inicia por un EDI, escrito de interposición, que se examina a segunda estación por parte del LAJ, el letrado de la Administración de Justicia. Se requiere el expediente administrativo y una vez con el expediente administrativo, el actor presenta su demanda. A la demanda sigue la contestación de la administración y las eventuales contestaciones de los codemandados, la fase de prueba, si la han pedido las partes. Luego es otra cosa, tampoco el tren se para en todas las estaciones, es decir, si las partes no piden prueba, tampoco es necesario practicar la vista o conclusiones que son sobre la prueba e iríamos directamente a la sentencia. El segundo procedimiento es en rosa, en color rosa lo tenéis, es el procedimiento abreviado. Y el tercero sería una modalidad que se introdujo en el artículo 78.3, el procedimiento abreviadísimo. Bien, yo no soy en principio quien os va a explicar el procedimiento abreviado, pero sí que os puedo adelantar algunas cosas bastante interesantes. La primera es que el procedimiento abreviado, como veis, se inicia directamente en la estación demanda. Es decir, directamente hay que presentar una demanda, no un escrito de interposición. Eso, claro, tenéis que tener como letrados muy claro cuándo el procedimiento va a ser ordinario y cuándo el procedimiento va a ser abreviado. Que presentáis un escrito de interposición no pasará nada, pero se os requerirá para subsanar. Va a haber ahí una demora pues, que estáis provocando vosotros mismos, o que a lo mejor interesa provocar, pero bueno. En el recurso abreviado, la segunda de las líneas que tenéis en la diapositiva 21, y la vista y el juicio, he dejado una extensión muy amplia y está hecho expresamente para explicaros que, dijéramos, el cuello de botella de los procedimientos está precisamente en la fijación de la vista. Es decir, los juzgados tienen muchísima
nivel de entrada de asuntos, gran parte van por procedimiento abreviado y mucha más que va a ir si la reforma de 2020 eleva la cuantía a los 60.000 euros. Y realmente estamos dando, después lo veremos, estamos dando, cuando entra un asunto, entra una demanda y se admite por el letrado de la Administración de Justicia, pues puede pasar casi un año hasta que se celebre la vista. Ahí está la demora. ¿Está el problema en los jueces que son vagos? Pues no, está el problema en que los juzgados no se ha aumentado la planta, se les han aumentado las competencias, esto lo vimos en el tema 1, y este es uno de los grandes problemas que tiene el contencioso en la actualidad. Después, en el artículo 78.3 se previó un procedimiento llamado, la ley no lo llama así, pero en la práctica lo estamos llamando así para diferenciarlo del abreviado, que es el abreviadísimo, o procedimiento abreviado sin vista. Aquí la demanda debe iniciarse por demanda, pero la demanda clarísimamente este tipo de cuestiones se utilizan cuando el letrado tiene clarísimo que la solución es la que él pide en su demanda. Es decir, que es una cuestión meramente de mera discusión jurídica que no requiere de prueba. Y en la demanda expresamente solicita que se falle sin necesidad de celebrar vista. Evidentemente, esta demanda debe ser admitida por el secretario judicial y entonces la contestación a la demanda se formula por escrito. Se formula por escrito por la administración y directamente se pasa a sentencia. Ojo, el artículo 78, si miráis el material que os he colgado de esta posible reforma que va a haber en 2020, es uno de los que más se van a retocar para ganar en agilidad. Una de las cuestiones que se quiere introducir, aquí en este caso las 3 sentencias, las 3 estaciones finales, eran siempre una sentencia por escrito. Se quiere introducir en el ámbito contencioso, esto todavía no es derecho vigente, la posibilidad de dictar sentencias in voce. Es decir, que el juez en la propia vista, cuando sean sentencias que no quepa ulterior recurso, es decir, que no quepa recurso de apelación, pueda dictar sentencia in voce, lo que obliga al juez en la propia vista, y luego el secretario judicial redactará una especie de extracto de esta sentencia. Podéis ver estas reformas de la posibilidad de sentencia in voce. Y en el procedimiento abreviadísimo, muchas veces nos encontrábamos que la administración, a la hora de contestar a la demanda, decía, sí, contesto a la demanda, pero quiero que se celebre vista. Entonces, claro, volvíamos a la línea anterior, al procedimiento abreviado normal, con lo cual podíamos dilatar casi un año la celebración de esa vista. Aquí lo que se quiere evitar con la reforma, en la reforma de 2020, es que si la administración no va a pedir vista, es decir, no va a pedir prueba, no se celebre vista y se falle directamente con sentencia. Veis que se trata de mecanismos para intentar agilizar, donde ya se daban problemas prácticos, todo este tipo de cosas. Vuelvo a decir, lo que tenemos como derecho vigente son estas 3 líneas, volveremos a ellas varias veces, y la que vamos a ver nosotros, o la que vamos a analizar, sin perjuicio, ya os digo, de que tengáis la comparativa entre el abreviado, el abreviadísimo, el ordinario, perdón, el abreviado y el abreviadísimo, de las 3 líneas que tenéis en la diapositiva 21. Esto, si entendéis, vuelvo a decir, si cogéis la mecánica de que el procedimiento es como una línea de metro, que no necesariamente va a llegar al final, pero que si llega va a pasar por todas esas estaciones, habréis controlado gran parte de lo que os estoy diciendo. Mirad, uno de los problemas, vuelvo a deciros, esto es insistir antes de empezar, y con esto quizá, lo digo, quiero un poco terminar este vídeo número 5, es el tipo de la duración de los distintos procesos contenciosos. Mirad, cuando, esto por explicároslo, aquí ponía diálogo abierto con los alumnos. Este era un tema para participar y dialogar en clase, y bueno, el diálogo se convierte en un monólogo, yo solo aquí, que tampoco creéis que me termina de gustar o de convencer esto. Mirad, cuando los juzgados de lo contencioso se crean en el 98, esto ya lo di en el vídeo número 1, los pleitos se resolvían en unos 6 meses. ¿No? Los juzgados funcionaban y funcionaban muy bien. Pero en la actualidad estamos en que el procedimiento ordinario suele tardar un año en dictarse la sentencia, es decir, la línea más larga tarda un año. Y
hemos mejorado en 2019 respecto a lo que teníamos en 2018. Hay un pequeño atasco donde estamos en 1 año y medio, pero en los tribunales superiores de justicia, por ejemplo, se suele tardar 2 años. Algunas secciones, por ejemplo, están tardando 4 y 5 años en resolver algunos recursos de apelación. Y el procedimiento abreviado, en el año los datos que os puedo dar de 2019, vamos por una fijación de unos 11 meses. Lo hemos reducido respecto al 2018. ¿Qué paradoja provoca esto? Pues que si volvéis a la diapositiva número 21, teóricamente el procedimiento que más garantías tiene y que más fases, que más estaciones tiene, que era el ordinario, a veces tarda en resolverse menos que el procedimiento abreviado. Es decir, un procedimiento que la ley previó como reducido, decir, el procedimiento tipo para practicar las cosas rápido está tardando más por la acumulación de asuntos. Vuelvo a decir, y más que tardará si la reforma de 2020 sale adelante, porque bueno, la elevación de cuantías a 60.000 euros va a ser que prácticamente todo, el doble de cuestiones que conocían, van a ser conocidas por los juzgados. Bueno, con esto, dijéramos, cierro este bloque y ya en el vídeo 6 ya entraré directamente en el análisis de todas las fases o de todas las estaciones del procedimiento abreviado. Nos vemos ahí. Muchas gracias.